Buenas noches, mis queridos compañeros y profesora. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la Celestina. Bueno, el amor es uno de los tópicos más tocados en el arte. Vivimos rodeados de productos que nos muestran el amor como una situación perfecta, comprensible para ambas partes y sin problemas ni caminos que parezcan llevar hacia ningún sitio. La Celestina está escrita por Fernando de Rojas. Es una obra cumbre de la literatura española y una de las más importantes del siglo XV. En esta se nos relata una historia de amor que ni siquiera sé si le puedo considerar como tal, pero pese a tener un desarrollo de amor poco convencional, vale la pena darle una ojeada. Gracias por su atención. Mientras busca un halcón, nuestro protagonista, Calisto, llega sin querer al jardín de Melibea, de la cual queda enamorado. Caso contrario al de Melibea, quien lo rechaza, por obvias razones, haciendo que nuestro protagonista tenga que volverse solo a su caserío. Calisto no se podía sacar a Melibea de la cabeza, por esto Sempronio le recomienda pedirle ayuda a la Celestina, una mujer que tras de bruja es proxeneta, y lo esconde en una casa de cosméticos. Sempronio y Celestina tratan de engañar a Calisto, pero Parmeno, su criado de confianza, le avisa, solo que el muchacho está tan cegado que simplemente le da igual. Luego de hacer un sancocho de aceite para el Plutón, el señor de la profundidad infernal, la Celestina va a la casa de Melibea para endulzarle el oído y así se enamore de Calisto. Todo escala muy de repente cuando Sermonio y Parmeno, que se había juntado a la dupla, van a reclamarle a la Celestina su parte del pago. Como esta los evita, deciden que la mejor opción es matarlo. Y desde aquí todos los personajes que conocimos en la obra mueren uno por uno, empezando con Sempronio y Parmeno, a quienes asesinan en una plaza pública luego de haber matado a la vieja. Y luego Calisto muere tras haberse caído de unas escaleras, y Melibea, al verlo muerto, termina tirándose de una torre, terminando la obra con los lamentos de su padre. Mis esperanzas fallecen otra vez sin saber nadar. Quizás alguno de ustedes allí sentados en medio de nuestra exposición tenía pensado hacer alguna pregunta con el propósito de corcharnos. ¡Pero no! Pero como sé qué tipo de preguntas van a hacer, se las voy a responder de antemano. El género de la Celestina es un tema de debate, puesto que tiene la complejidad de una novela, la estructura en actos de una obra de teatro y el componente cómico que podemos ver en muchas situaciones, como por ejemplo cuando se refieren a la Celestina como puta vieja. 2. El escritor de la Celestina, Fernando Rojas, fue un humanista nacido en Toledo en 1475, aunque no se sabe con exactitud la fecha. Estudió en la Universidad de Salamanca más o menos por el siglo XV, donde hizo su bachiller. El escritor fue un hombre de gran cultura. De hecho, tenía una biblioteca con los libros más relevantes de la cultura española y latina de su tiempo, lo cual puede verse reflejado en la Celestina. La fecha de la muerte de Fernando Toledo tampoco se conoce con exactitud, pero se sabe que falleció en Talavera de la Reina en el año 1541. Y por si alguno se lo preguntaba, Andrul. Sus primos no tenían perros. Originalmente fue publicada bajo el nombre de Comedia de Calisto y Melibea con 16 actos, pero posteriormente apareció otra obra denominada Tragicomedia de Calisto y Melibea, ahora con 21 actos, y finalmente se popularizó con el nombre de la Celestina. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço.
La Celestina es una obra muy curiosa, sobre todo si se lee directamente desde el libro, puesto que considero que la mayoría de los resúmenes se suelen perder detalles, características, hacen que la obra sea interesante y que el lector se enganche de verdad en ella. En especial porque, a ver, en esta obra no es una sesión a las reglas. La Celestina juega con la idea que se tiene de ella para enganchar al lector, como bien lo hacen otras obras como por ejemplo Quijote o series animadas como Spy Friends, ya saliéndonos fuera de Occidente, Yasumi Pum Pum. Y es por ese sentimiento de frescura en paralelo a su escritura clásica lo que lo hace una obra que merece la oportunidad y que pues por lo menos todo el mundo debería leerse al menos una vez en la vida. Muchísimas gracias.